jugadores solo están preparados para actuar como robots, en el momento que surja algo nuevo, algo distinto, no van a ser capaces de resolver el problema. Por eso, a mí me puede centrarte solo en Ricardinho, ¿no? Está claro que Claro. probablemente defender a Ricardinho no voy a decir que es indefendible, pero es muy difícil, ¿no? Ricardinho ha marcado. Sí, pero bueno, pero es que han pagado Sí, 250.000 euros de traspaso por pan y Varela, que sí, sí, es sí. poder preguntarle por su día a día. No creo que haya que meterse en su vida tanto en el aspecto de decir, pero sí por lo menos tiene que, creo que Marcos, pulpis, como tú quieras. Volpe. Bien, Sí. quiero que me explique un poco de tu actualidad. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, ahora mismo estoy en China, en Shenzhen. Estoy entrenando al Shenzhen Nanling, que es hoy por hoy el club más importante de China. Y bueno, estamos ya en la parte final de la temporada. La liga ya ha terminado, terminó hace 3 semanas. Y ahora pues estamos pendientes de jugar la Copa esta semana. La Copa es un torneo que se juega prácticamente en 10 días. Y bueno, ahí ya acabará nuestra temporada, ¿no? Aquí la temporada va diferente a Europa o a Sudamérica, ¿no? Lindo reto, distinto. Sí, bueno, yo al final llevo muchos años trabajando entre Asia y Europa. Bueno, al final es digamos, un nivel competitivo diferente, pero muchas veces las condiciones de trabajo aquí son mejores, no solo los salarios, que también, pero muchas veces, por ejemplo, los medios que tiene este club, por ejemplo, a nivel de trabajo, con un estadio propio, con gimnasio, sala de vídeo, clínica de fisioterapia. Ya no te voy a decir que solo en Europa, es decir, hay muy pocos clubes en el mundo que tengan la estructura, ¿no? Que tiene este club. ¿Qué pasa? Que, bueno, lógicamente después el contexto competitivo de la liga y tal, pues no tiene nada que ver con ninguna liga europea o con ninguna liga sudamericana en este caso. ¿Cómo, eso te quiero preguntar, ¿cómo se trabaja teniendo en cuenta de dónde venís, de lo que vendría siendo la diferencia de jugadores, de equipos, cuando estás en un lugar que sabés que tal vez el deporte no está tan desarrollado? ¿Cómo es el trabajo? ¿Es más difícil? ¿Hay un trabajo distinto? Bueno, a la hora de afrontarlo es prácticamente igual. Quiero decir, nosotros aquí tenemos un cuerpo técnico profesional, eh, tenemos un segundo entrenador, en este caso argentino, Manuel Ciceta, tenemos un preparador físico español, Juan da Belmonte, tenemos un fisioterapeuta brasileño, somos como una ONU, ¿no? Tenemos uno de cada país. Tenemos un fisioterapeuta brasileño, Mario. Después hay varios asistentes chinos. Y yo te digo, nuestra manera de afrontar el día a día es como si estuviéramos en el mejor club del mundo, digamos, o en la mejor liga del mundo, ¿no? Trabajamos de una manera completamente profesional, hacemos dobles sesiones. Aquí, ahora mismo donde estoy hablando, es la oficina del club y trabajamos todos aquí. Cada uno tiene su puesto de trabajo con su ordenador. Y bueno, como te decía, yo, por ejemplo, que mi última experiencia en Europa era hace de 2 años Benfica, el Benfica, que es probablemente uno de los 3 mejores equipos del mundo, pues vienes a un contexto totalmente distinto aquí, ¿no? Eh, es cierto que aquí a lo mejor el trabajo con los jugadores es más formativo, digamos, trabajas más en enseñarles cosas. Cuando trabajas en un club como Benfica, por ejemplo, tú ahí ya no es que no enseñes cosas, ahí más que nada pules detalles, corriges detalles y manejas egos, ¿no? Aquí el tema digamos, de los egos apenas existe, pero sí tienes un trabajo más de formación, de enseñar. En ese aspecto sí es diferente, ¿no? Complicado ese tema, ¿no? El tema de los egos, el tema de manejar eso en clubes tan grandes. Sí, bueno, es un poco la diferencia, ¿no? Es un poco a nivel, cuando compites en lo más alto, da igual el deporte, pues muchas veces ahí lo que entran en juego, como tú dices, son los egos, ¿no? Pues este cobra tanto, este cobra más, este cobra menos, este no me la pasa, este tal. Sí, es un poco lo más complicado en ese tipo de equipos, ¿no? Manejar ese tipo de situaciones y tratar de que todo encaje para que, digamos, las relaciones entre los jugadores sean lo mejores posibles y que eso se vea reflejado después también en la pista, ¿no? Está claro que no es estrictamente necesario que los jugadores se lleven bien para que un equipo funcione, pero si hay una buena sinergia entre ellos, si hay una buena relación, ayuda, ayuda.
Justamente eso te quiero preguntar, porque yo entiendo que, yo tengo una perspectiva que entiendo que el trabajo del director técnico es totalmente más difícil de lo que parece, porque no solamente estás en lo técnico, no solamente estás con tu equipo, no solamente vos tenés que estar en la vida. Es cierto eso de qué tan cierto es que el director técnico tiene que estar en la vida de cada uno para entender el funcionamiento de cada uno. Hasta dónde se llega, hasta dónde de verdad uno dice, bueno, esta persona necesita que se le hable de esta manera, a este le puedo hablar de cualquier forma, hasta dónde eso es cierto en ese nivel. No. Por ejemplo, eso es una cosa que aquí es más compleja, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en Europa o estás en Sudamérica, en este caso, yo, por ejemplo, que hablo pues, español, pues tienes una facilidad para llegar al jugador que, por ejemplo, aquí no tienes. Es decir, tú, el hecho de que yo no hable chino, yo hablo inglés, por ejemplo, pero mis jugadores no hablan inglés. Entonces, llegar al jugador en China es muy complejo porque muchas veces esa relación del cara a cara, de poder intercambiar sensaciones, de poder preguntarle por su día a día. No creo que haya que meterse en su vida tanto en el aspecto de decir, pero sí por lo menos creo que es importante en muchos casos el que demostrarles interés por sus problemas, por su día a día, por su hijos, novia, la escuela, esto. Sí es importante, ¿no? Pero tampoco creo que sea necesario. ¿Qué pasa? Pues aquí tienes el problema de la barrera del idioma, ¿no? Que casi todo lo que haces o todo lo que haces lo tienes que hacer por medio de un traductor y muchas veces por el camino se pierde gran parte del mensaje, ¿no? Porque al final el tener una tercera persona en medio vuelve todo mucho más frío, ¿no? Cuando estás en alto nivel, eh, pues en este caso, pues te pongo un ejemplo, en Europa, pues sí ayuda en ciertos momentos y con ciertos jugadores a el hecho de que vean que te preocupas por ellos más allá de lo deportivo, ¿no? Y te puede ayudar a acercarte al jugador, a ganarte al jugador. Y como tú decías, ¿no? Que no puedes tratar a todos los jugadores por igual. Quiero decir, cada jugador es un mundo diferente. En ese aspecto, por ejemplo, que leo mucho y trato de estudiar mucho, pues hay un gran entrenador argentino que me encanta escucharlo sobre ese tipo de cosas, que es Julio Velasco. Dice, tú no puedes tratar a todos los jugadores igual porque no funcionan igual, ¿no? Entonces, cada jugador es un mundo y tú tienes que saber cómo llegar a cada jugador, ¿no? Y eso también es parte del trabajo y de lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Quiero decir, al final nuestra profesión es muy bonita y muy rica porque no puedes actuar de la misma manera con todo el mundo y eso te obliga a ti a estarte constantemente reinventando y pensando cómo poder o cómo poder conectar con el jugador. Claro, también hay que tener un tema también de pedagogía, un tema del alcance, del llegar, del poder hacer creer a... Porque, ¿qué pasa? Uno tal vez con el historial yo creo que puede llegar a hablar y convencer a las personas, pero también tiene que haber un convencimiento de la persona que está dentro de la cancha para al 100% no dudar y hacer lo que diga el director técnico. Creo que debe haber algo ahí. Me imagino que los jugadores que son más técnicos tienen una cuestión más a la improvisación o tal vez a confiar más en su técnica individualmente. Yo lo veo así por lo menos, en esa parte. Bueno, hay un poco de todo. Quiero decir, está claro que mm, dependiendo de dónde llegas y muchas veces tú ya tienes ganado un camino. Es decir, yo he estado en sitios en los que yo llegaba y si yo decía que esta pared que está detrás mía era negra, todos los jugadores decían que era negra porque lo decía yo. Porque lo decía yo, simplemente, pero no porque yo tratara de convencerlo, sino porque como tú llegas con un, digamos, cierto nombre, un cierto prestigio, ellos ya creen o confían ciegamente en ti, ¿no? Sin embargo, he llegado a otros equipos que por lo que sea tú les dices que esta pared es blanca y tienes que demostrarles por qué esa pared es blanca. ¿Por qué? Porque tienes que ganártelos, porque, bueno, por lo que sea, a lo mejor todavía ellos no tienen esa confianza en ti. Eh, a la vez, también normalmente, por mi experiencia, que ya son unos cuantos años, creo que dentro de los grupos siempre hay puntos de inflexión, ¿no? Hay momentos que cambian equipos, ¿no? Tú a lo mejor puedes estar trabajando muy bien, los jugadores pueden estar tratando de hacer las cosas, pero no acaba de funcionar, no acaba de
de ir, digamos, de fluir todo, ¿no? Y de pronto hay un partido, un momento que estás jugando contra alguien, imagínate, contra alguien que en teoría es superior a ti, y ese día las cosas funcionan. Y de pronto ese es el punto de inflexión para que a partir de ese momento ya los jugadores vayan confiando ciegamente en todo lo que haces, ¿no? Entonces, normalmente hacen falta esos puntos de inflexión, de, como te digo, de ganar un partido a un equipo determinado, a un equipo digamos que no son capaces, que hasta ese momento no habían sido capaces de ganar, ganar un título, ganar. Esos puntos de inflexión muchas veces cambian tendencias y cambian mentalidades y también son importantes, ¿no? O sea que a tal nivel, pregunto, ¿hay un punto que hay un porcentaje de suerte? ¿A tal nivel? ¿Existe un porcentaje de suerte de verdad o no existe? Hombre, es difícil decirlo, ¿no? Está claro que, como se suele decir, ¿no? Aunque es un tópico, pues cuanto más trabajas, más suerte tienes, ¿no? Es decir, está claro que si no trabajas, si no dedicas muchas horas, si no, no vas a triunfar, o si lo haces es por casualidad, ¿no? Quiero decir, para que el triunfo o digamos tampoco hay que decir el triunfo, ¿no? Muchas veces, porque campeón solo puede ser uno y tú puedes haber hecho un gran trabajo con tu equipo, tus jugadores pueden haber hecho un gran trabajo y no ser campeones, pero a lo mejor era un equipo que estaba destinado a estar en la parte baja de la clasificación y acaba, imagínate, tercero en la clasificación. A lo mejor eso es un éxito mayor que ser campeón con otro equipo, ¿no? Muchas veces definimos el éxito solo por el hecho de ganar un título y a veces muchos logros o muchos de mis mayores logros no han sido ganando títulos, sino haciendo, consiguiendo que ciertos equipos consiguieran cosas sin llegar a ganar títulos que eran impensables, ¿no? Entonces, como te decía, muchas veces el decir si tengo suerte o no tengo suerte es muy relativo. Está claro que si, como te decía, si no trabajas, no vas a tener suerte. Pero es cierto que a mí me ha pasado en algunos partidos que hemos ganado títulos, digamos, vamos a ponerlo así para que la gente lo entienda, que ha habido un balón que ha pegado en el palo y ha entrado y ha sido el gol de la victoria y en la última jugada del partido el equipo contrario lanza un tiro al palo y sale, se va afuera. ¿Hay suerte ahí? Claro. No sé si se puede definir como suerte, pero está claro que la diferencia fue mínima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que definió para que el disparo de nuestro disparo diera en el palo y se fuera para adentro y el disparo de ellos diera en el palo y se fuera para afuera? No lo sé, no sé si es suerte o no suerte, pero lo que sí tengo claro es, como te decía, que cuanto más trabajas, más probabilidades tienes de conseguir los objetivos. Eso sí lo tengo claro, ¿no? Qué lindo que es cuando entra la pelota, cuando pega en el palo y entra, que no se la Sí, espera, que no se la espera nadie. eso es lindo, que peguen incluso en un defensor de ellos y entre, eso da igual. Quiero decir, lo importante es que entre, está claro. Yo quiero hacer una Mm. consulta antes de pasar a una parte un poco más de decente y todo eso en cuanto a tu recorrido. En cuanto a tu manera de trabajar, yo te quiero consultar, como siendo director técnico, ¿cuánto le dejas, ponele que en porcentaje me lo tendrías que decir, de libertad de improvisación a un jugador? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo veo que hay dos ramas, o por lo menos lo que entiendo yo en mi percepción propia, que tenemos el técnico del control de pase automático, que todo tiene que estar milimétricamente o es la perspectiva que existe, y después tenemos algo que se vincula más al futsal viejo, al fútbol viejo, que es el tema de la libertad. ¿Cuánto en tu forma de plantear un partido dejas a la libertad, a la improvisación? Bueno, también depende, ¿no? No es lo mismo trabajar, como te ponía antes el ejemplo, en el Benfica que trabajar en el Shenzhen. Quiero decir, la libertad que a lo mejor concedes a ciertos jugadores o a tu equipo en Europa no es la misma que concedes aquí. Pero lo que es cierto que no soy de tratar a los jugadores como si yo estuviera jugando a la PlayStation, ¿no? Manejando el mando y haciendo todo lo que y que ellos hagan todo lo que yo quiero, ¿no? Yo creo que sí es cierto que hay que poner unas normas, tiene que haber unas normas básicas, unas normas mínimas, y a partir de ahí tiene que haber un espacio también para que el jugador tome sus propias decisiones, ¿no? Para que a mí me gusta que el jugador, me gusta crear jugadores o formar jugadores
que sean capaces de decidir, de tomar decisiones. No quiero, lo que no quiero son robots, eso sí que no quiero. No quiero, quiero jugadores que sean capaces de entender el juego, de leer el juego y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? A partir de ahí ser capaces eh, de ir resolviendo los problemas, ¿no? El fútbol sala es un deporte muy dinámico, muy cambiante, en el cual por mucho que tú quieras no vas a poder, digamos, prefijar todas las situaciones que se pueden dar. Entonces, si tus jugadores solo están preparados para actuar como robots, en el momento que surja algo nuevo, algo distinto, no van a ser capaces de resolver el problema. Por eso, a mí me gusta, lógicamente, dentro de un orden y dentro de unas normas mínimas, eh, pues que después el jugador tenga su libertad para ir tomando sus propias decisiones, ¿no? Y en cierto sentido, también me gusta tener algún jugador irreverente, ¿no? Que a veces se saltan mis propias órdenes y como siempre le digo, mira, si te las saltas y te sale bien, yo me callo, no te voy a decir nada. Ahora, si te saltas las normas, vas en contra de las normas mínimas y después te sale mal, también tienes que estar preparado bueno, para recibir, en este caso, un poco una bronca, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que el fútbol sala es un deporte donde tiene que haber un mínimo de libertad para el jugador y para eso es importante que nuestros jugadores entiendan el juego. Si no entienden el juego, no van a poder tomar decisiones, ¿no? Claro, es como ir a un penal, picarla y que sea lo que, o sea, que de Panenka sería, que, como dicen, y que sea y que salga mal y quejarte, ¿no? Apostaste al máximo y si te salió bien, y si salió mal y te mandaste a la peor, sos un burro, te mandaste a la peor cagada de tu vida. Sí, pero bueno, como les digo, si lo hace Lopanenka, lo marca, yo lo voy a felicitar y no voy a decir nada. El problema es si lo hace Lopanenka y no marca, ¿no? Al final cada uno tiene que también tomar sus propios riesgos, ¿no? Pero bueno, es cierto que el jugador tiene que también tener un entorno de cierta confianza para equivocarse, claro. Si cada vez que se equivoca, digamos, le estamos echando constantemente la bronca, pues lógicamente al final no va a tener confianza, no va a tener libertad. Yo creo que también hay que distinguir. Yo es muy difícil que yo eche la bronca a un jugador o me enfade con un jugador porque falla un pase o porque falla un gol. Hola, buenas, buenas. Hola, mucho gusto. Hola, buenas, buenas, buenas. Hola, buenas, buenas, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas, buenas, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, iniciando el día. Yo cámara no tengo, tranquila, así que estoy esperando que se prenda tu cámara. Vale.
Espera un segundo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Cuando tengas que irte, solamente avisa que usualmente yo digo cualquier cosa, pero doy el cierre yo después solo. Vale. Sí, no, Bueno, tú calcula pues dentro de 50 minutos. dale. Bueno, Las 9 en punto, a las 9:50, bueno, 9 en punto aquí. ya estoy grabando. Ya esto se está grabando. Bien. Mm. Primero que nada, usualmente doy una presentación, una intro, pero entiendo que andamos con tiempos limitados, así que lo primero que te voy a preguntar, Josema, te puedo decir Josema, Pulpis, como tú quieras. Volpe. Bien, Sí. quiero que me explique un poco de tu actualidad. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, ahora mismo estoy en China, en Shenzhen. Estoy entrenando al Shenzhen Nanling, que es hoy por hoy el club más importante de China. Y bueno, estamos ya en la parte final de la temporada. La liga ya ha terminado, terminó hace 3 semanas. Y ahora pues estamos pendientes de jugar la Copa esta semana. La Copa es un torneo que se juega prácticamente en 10 días. Y bueno, ahí ya acabará nuestra temporada, ¿no? Aquí la temporada va diferente a Europa o a Sudamérica, ¿no? Lindo reto, distinto. Sí, bueno, yo al final llevo muchos años trabajando entre Asia y Europa. Bueno, al final es digamos, un nivel competitivo diferente, pero muchas veces las condiciones de trabajo aquí son mejores, no solo los salarios, que también, pero muchas veces, por ejemplo, los medios que tiene este club, por ejemplo, a nivel de trabajo, con un estadio propio, con gimnasio, sala de vídeo, clínica de fisioterapia. Ya no te voy a decir que solo en Europa, es decir, hay muy pocos clubes en el mundo que tengan la estructura, ¿no? Que tiene este club. ¿Qué pasa? Que, bueno, lógicamente después el contexto competitivo de la liga y tal, pues no tiene nada que ver con ninguna liga europea o con ninguna liga sudamericana en este caso. ¿Cómo, eso te quiero preguntar, ¿cómo se trabaja teniendo en cuenta de dónde venís, de lo que vendría siendo la diferencia de jugadores, de equipos, cuando estás en un lugar que sabés que tal vez el deporte no está tan desarrollado? ¿Cómo es el trabajo? ¿Es más difícil? ¿Hay un trabajo distinto? Bueno, a la hora de afrontarlo es prácticamente igual. Quiero decir, nosotros aquí tenemos un cuerpo técnico profesional, eh, tenemos un segundo entrenador, en este caso argentino, Manuel Ciceta, tenemos un preparador físico español, Juan da Belmonte, tenemos un fisioterapeuta brasileño, somos como una ONU, ¿no? Tenemos uno de cada país. Tenemos un fisioterapeuta brasileño, Mario. Después hay varios asistentes chinos. Y ya te digo, nuestra manera de afrontar el día a día es como si estuviéramos en el mejor club del mundo, digamos, o en la mejor liga del mundo, ¿no? Trabajamos de una manera completamente profesional, hacemos dobles sesiones. Aquí, ahora mismo, donde estoy hablando, es la oficina del club y trabajamos todos aquí. Cada uno tiene su puesto de trabajo con su ordenador. Y bueno, como te decía, yo, por ejemplo, que mi última experiencia en Europa era hace de 2 años Benfica, el Benfica, que es probablemente uno de los tres mejores equipos del mundo, pues vienes a un contexto totalmente distinto aquí, ¿no? Eh, es cierto que aquí a lo mejor el trabajo con los jugadores es más formativo, digamos, trabajas más en enseñarles cosas. Cuando trabajas en un club como Benfica, por ejemplo, tú ahí ya no es que no enseñes cosas, ahí más que nada pules detalles, corriges detalles y manejas egos, ¿no? Aquí el tema digamos, de los egos apenas existe, pero sí tienes un trabajo más de formación, de enseñar. En ese aspecto sí es diferente, ¿no? Complicado ese tema, ¿no? El tema de los egos, el tema de manejar eso en clubes tan grandes. Sí, bueno, es un poco la diferencia, ¿no? Es un poco a nivel, cuando compites en lo más alto, da igual el deporte, pues muchas veces ahí lo que entran en juego, como tú dices, son los egos, ¿no? Pues este cobra tanto, este cobra más, este cobra menos, este no me la pasa, este tal. Sí, es un poco lo más complicado en ese tipo de equipos, ¿no? Manejar ese tipo de situaciones y tratar de que todo encaje para que, digamos, las relaciones entre los jugadores sean lo mejores posibles y que eso se vea reflejado después también en la pista, ¿no? Está claro que no es estrictamente necesario que los jugadores se lleven bien para que un equipo funcione, pero si hay una buena sinergia entre ellos, si hay una buena relación, ayuda, ayuda. Justamente a eso te quiero preguntar,
Porque yo entiendo yo tengo una perspectiva que entiendo que el trabajo del director técnico es totalmente más difícil de lo que parece, porque no solamente estás en lo técnico, no solamente estás con tu equipo, no solamente vos tenés que estar en la vida. Es cierto eso de qué tan cierto es que el director técnico tiene que estar en la vida de cada uno para entender el funcionamiento de cada uno. Hasta dónde se llega, hasta dónde de verdad uno dice, bueno, esta persona necesita que se le hable de esta manera, a este le puedo hablar de cualquier forma, hasta dónde eso es cierto en ese nivel. No. Por ejemplo, eso es una cosa que aquí es más compleja, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en Europa o estás en Sudamérica, en este caso, yo, por ejemplo, que hablo pues, español, pues tienes una facilidad para llegar al jugador que, por ejemplo, aquí no tienes. Es decir, tú, el hecho de que yo no hable chino, yo hablo inglés, por ejemplo, pero mis jugadores no hablan inglés. Entonces, llegar al jugador en China es muy complejo porque muchas veces esa relación del cara a cara, de poder intercambiar sensaciones, de poder preguntarle por su día a día. No creo que haya que meterse en su vida tanto en el aspecto de decir, pero sí por lo menos creo que es importante en muchos casos el que demostrarles interés por sus problemas, por su día a día, por su hijos, novia, la escuela, esto, sí es importante, ¿no? Pero tampoco creo que sea necesario. ¿Qué pasa? Pues aquí tienes el problema de la barrera del idioma, ¿no? Que casi todo lo que haces o todo lo que haces lo tienes que hacer por medio de un traductor y muchas veces por el camino se pierde gran parte del mensaje, ¿no? Porque al final el tener una tercera persona en medio vuelve todo mucho más frío, ¿no? Cuando estás en alto nivel, eh, pues en este caso, pues te pongo un ejemplo, en Europa, pues sí ayuda en ciertos momentos y con ciertos jugadores a el hecho de que vean que te preocupas por ellos más allá de lo deportivo, ¿no? Y te puede ayudar a acercarte al jugador, a ganarte al jugador. Y como tú decías, ¿no? Que no puedes tratar a todos los jugadores por igual. Quiero decir, cada jugador es un mundo diferente. En ese aspecto, por ejemplo, que yo que leo mucho y trato de estudiar mucho, pues hay un gran entrenador argentino que me encanta escucharlo sobre ese tipo de cosas, que es Julio Velasco. Lo dice, tú no puedes tratar a todos los jugadores igual porque no funcionan igual, ¿no? Entonces, cada jugador es un mundo y tú tienes que saber cómo llegar a cada jugador, ¿no? Y eso también es parte del trabajo y de lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Quiero decir, al final nuestra profesión es muy bonita y muy rica porque no puedes actuar de la misma manera con todo el mundo y eso te obliga a ti a estarte constantemente reinventando y pensando cómo poder o cómo poder conectar con el jugador. Claro, también hay que tener un tema también de pedagogía, un tema del alcance, del llegar, del poder hacer creer a... Porque, ¿qué pasa? Uno tal vez con el historial yo creo que puede llegar a hablar y convencer a las personas, pero también tiene que haber un convencimiento de la persona que está dentro de la cancha para al 100% no dudar y hacer lo que diga el director técnico. Creo que debe haber algo ahí. Me imagino que los jugadores que son más técnicos tienen una cuestión más a la improvisación o tal vez a confiar más en su técnica individualmente. Yo lo veo así por lo menos en esa parte. Bueno, hay un poco de todo. Quiero decir, está claro que mm, dependiendo de dónde llegas y muchas veces tú ya tienes ganado un camino. Es decir, yo he estado en sitios en los que yo llegaba y si yo decía que esta pared que está detrás mía era negra, todos los jugadores decían que era negra porque lo decía yo. Porque lo decía yo, simplemente, pero no porque yo tratara de convencerlo, sino porque como tú llegas con un, digamos, cierto nombre, un cierto prestigio, ellos ya creen o confían ciegamente en ti, ¿no? Sin embargo, he llegado a otros equipos que por lo que sea tú les dices que esta pared es blanca y tienes que demostrarles por qué esa pared es blanca. ¿Por qué? Porque tienes que ganártelos, porque, bueno, por lo que sea, a lo mejor todavía ellos no tienen esa confianza en ti. Eh, a la vez, también normalmente, por mi experiencia, que ya son unos cuantos años, creo que dentro de los grupos siempre hay puntos de inflexión, ¿no? Hay momentos que cambian equipos, ¿no? Tú a lo mejor puedes estar trabajando muy bien, los jugadores pueden estar tratando de hacer las cosas, pero no acaba de funcionar, no acaba de
de ir, digamos, de fluir todo, ¿no? Y de pronto hay un partido, un momento que estás jugando contra alguien, imagínate, contra alguien que en teoría es superior a ti, y ese día las cosas funcionan. Y de pronto ese es el punto de inflexión para que a partir de ese momento ya los jugadores vayan confiando ciegamente en todo lo que haces, ¿no? Entonces, normalmente hacen falta esos puntos de inflexión, de, como te digo, de ganar un partido a un equipo determinado, a un equipo que, digamos que no son capaces, que hasta ese momento no habían sido capaces de ganar, ganar un título, ganar. Esos puntos de inflexión muchas veces cambian tendencias y cambian mentalidades y también son importantes, ¿no? O sea que a tal nivel, pregunto, ¿hay un punto que hay un porcentaje de suerte? ¿A tal nivel? ¿Existe un porcentaje de suerte de verdad o no existe? Hombre, es difícil decirlo, ¿no? Está claro que, como se suele decir, ¿no? Aunque es un tópico, pues cuanto más trabajas, más suerte tienes, ¿no? Es decir, está claro que si no trabajas, si no dedicas muchas horas, si no, no vas a triunfar, o si lo haces es por casualidad, ¿no? Quiero decir, para que el triunfo o digamos tampoco hay que decir el triunfo, ¿no? Muchas veces, porque campeón solo puede ser uno y tú puedes haber hecho un gran trabajo con tu equipo, tus jugadores pueden haber hecho un gran trabajo y no ser campeones, pero a lo mejor era un equipo que estaba destinado a estar en la parte baja de la clasificación y acaba, imagínate, tercero en la clasificación. A lo mejor eso es un éxito mayor que ser campeón con otro equipo, ¿no? Muchas veces definimos el éxito solo por el hecho de ganar un título y a veces muchos logros o muchos de mis mayores logros no han sido ganando títulos, sino haciendo, consiguiendo que ciertos equipos consiguieran cosas sin llegar a ganar títulos que eran impensables, ¿no? Entonces, como te decía, muchas veces el decir si tengo suerte o no tengo suerte es muy relativo. Está claro que si, como te decía, si no trabajas, no vas a tener suerte. Pero es cierto que a mí me ha pasado en algunos partidos que hemos ganado títulos, digamos, vamos a ponerlo así para que la gente lo entienda, que ha habido un balón que ha pegado en el palo y ha entrado y ha sido el gol de la victoria y en la última jugada del partido el equipo contrario lanza un tiro al palo y sale, se va fuera. Hay suerte ahí. Claro. No sé si eso se puede definir como suerte, pero está claro que la diferencia fue mínima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que definió para que el disparo de nuestro disparo diera en el palo y se fuera para adentro y el disparo de ellos diera en el palo y se fuera para fuera? No lo sé, no sé si es suerte o no suerte, pero lo que sí tengo claro es, como te decía, que cuanto más trabajas, más probabilidades tienes de conseguir los objetivos. Eso sí lo tengo claro, ¿no? Qué lindo que es cuando entra la pelota, cuando pega en el palo y entra, que no se la Sí, espera, que no se la espera nadie. eso es lindo, que peguen incluso con un defensor de ellos y entre, eso da igual. Quiero decir, lo importante es que entre, está claro. Yo quiero hacer una Mm. consulta antes de pasar a una parte un poco más de decente y todo eso en cuanto a tu recorrido. En cuanto a tu manera de trabajar, yo te quiero consultar, como siendo director técnico, ¿cuánto le dejas, ponele que en porcentaje me lo tendrías que decir, de libertad de improvisación a un jugador? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo veo que hay dos ramas, o por lo menos lo que entiendo yo en mi percepción propia, que tenemos el técnico del control de pase automático, que todo tiene que estar milimétricamente o es la perspectiva que existe, y después tenemos algo que se hace, vincula más al futsal viejo, al fútbol viejo, que es el tema de la libertad. ¿Cuánto en tu forma de plantear un partido dejas a la libertad, a la improvisación? Bueno, también depende, ¿no? No es lo mismo trabajar, como te ponía antes el ejemplo, en el Benfica que trabajar en el Shenzhen. Quiero decir, la libertad que a lo mejor concedes a ciertos jugadores o a tu equipo en Europa no es la misma que concedes aquí. Pero lo que es cierto que no soy de tratar a los jugadores como si yo estuviera jugando a la PlayStation, ¿no? Manejando el mando y haciendo todo lo que y que ellos hagan todo lo que yo quiero, ¿no? Yo creo que sí es cierto que hay que poner unas normas, tiene que haber unas normas básicas, unas normas mínimas, y a partir de ahí tiene que haber un espacio también para que el jugador tome sus propias decisiones, ¿no? Para que a mí me gusta que el jugador, me gusta crear jugadores o formar jugadores
que sean capaces de decidir, de tomar decisiones. No quiero, lo que no quiero son robots, eso sí que no quiero. No quiero, quiero jugadores que sean capaces de entender el juego, de leer el juego y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? A partir de ahí ser capaces eh, de ir resolviendo los problemas, ¿no? El fútbol sala es un deporte muy dinámico, muy cambiante, en el cual por mucho que tú quieras no vas a poder, digamos, prefijar todas las situaciones que se pueden dar. Entonces, si tus jugadores solo están preparados para actuar como robots, en el momento que surja algo nuevo, algo distinto, no van a ser capaces de resolver el problema. Por eso, a mí me gusta, los jugadores solo están preparados para actuar como robots, en el momento que surja algo nuevo, algo distinto, no van a ser capaces de resolver el problema. Por eso, a mí me gusta, lógicamente, dentro de un orden y dentro de unas normas mínimas, eh, pues que después el jugador tenga su libertad para ir tomando sus propias decisiones, ¿no? Y en cierto sentido, también me gusta tener algún jugador irreverente, ¿no? Que a veces se saltan mis propias órdenes y como siempre le digo, mira, si te las saltas y te sale bien, yo me callo, no te voy a decir nada. Ahora, si te saltas las normas, vas en contra de las normas mínimas y después te sale mal, también tienes que estar preparado bueno, para recibir, en este caso, un poco una bronca, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que el fútbol sala es un deporte donde tiene que haber un mínimo de libertad para el jugador y para eso es importante que nuestros jugadores entiendan el juego. Si no entienden el juego, no van a poder tomar decisiones, ¿no? Claro, es como ir a un penal, picarla y que sea lo que, o sea, que de Panenka sería, como dicen, y que sea y que salga mal y quejarte, ¿no? Apostaste al máximo y si te salió bien, te salió bien, y si salió mal y te mandaste la peor, sos un burro, te mandaste la peor cagada de tu vida. Sí, pero bueno, como les digo, si lo hace Lopanenka, lo marca, yo lo voy a felicitar y no voy a decir nada. El problema es si lo hace Lopanenka y no marca, ¿no? Al final cada uno tiene que también tomar sus propios riesgos, ¿no? Pero bueno, es cierto que el jugador tiene que también tener un entorno de cierta confianza para equivocarse, claro. Si cada vez que se equivoca, digamos, le estamos echando constantemente la bronca, pues lógicamente al final no va a tener confianza, no va a tener libertad. Yo creo que también hay que distinguir. Yo es muy difícil que yo eche la bronca a un jugador o me enfade con un jugador porque falla un pase o porque falla un gol o porque no, eso puede pasar, no es un problema para mí. Ahora, lo que sí yo no voy a dejar pasar es, pues eso, un jugador que no se esfuerza, un jugador que no pelea, un jugador que no corre, un jugador que no trabaja, un jugador que no se posiciona en una jugada determinada, un jugador que hay, como te digo, hay normas básicas que son para tener un mínimo de orden, ¿no? Si no seríamos, digamos, hay una expresión española que dice el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado, ¿no? Pero a partir de ahí, a mí porque un jugador se equivoque en un pase, en un tiro, yo no le voy a echar bronca por eso. O te pongo un ejemplo más gráfico, ¿no? A mí si un jugador en zona de finalización, digamos, en los últimos 10 12 metros, intenta un regate y no le sale, perfecto, que por mí que lo vuelva a intentar. Ahora, si un jugador intenta regatear delante de mi portería o de nuestra portería, pierde el balón y es un gol, ahí sí me voy a enfadar, ¿no? Entonces, el jugador tiene que tener libertad para intentar cosas, pero también tiene que saber dónde y cómo hacerlas, ¿no? No vale hacerla en cualquier lado. Entonces, hay que crear un entorno de confianza para que el jugador se sienta creativo. Si queremos jugadores creativos, hay que ayudarles a que lo sean, ¿no? Claro, sobre todo por el hecho este de que si vos castigás mucho el hecho de intentar y de que le pegue de lejos o una gambeta, un regate, lo que sea, ya se vuelve automática y el jugador deja de intentarlo y ya perdiste un recurso. Ya el tipo que le pega de media distancia lo perdiste y ya después cuando se te cierran atrás, ¿qué haces? Exacto, ¿no? Es decir, tú tienes que fomentar que tenga confianza para intentar cosas. Ahora, tiene que saber dónde utilizar esas cosas y cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas, ¿no? Está claro que tú no puedes intentar regatear cuando estás de último, digamos, no tienes ningún apoyo y, lógicamente, si pierdes el balón, vas a provocar una situación de uno contra tu portero, ¿no? Entonces, lógicamente ahí no, pero si tú estás en los 10 12 últimos metros y quieres intentar un regate, ¿por qué no? Es decir, también es cierto que también el jugador tiene que ser consciente de sus características. No todo el mundo
pueden regatear. No todo el mundo debe intentar regatear. Hay jugadores que son muy buenos en uno para uno, otros que son muy buenos en la finalización, otros que son muy buenos en la movilidad para crear espacios para el compañero. Entonces, cada uno también tiene que ser consciente de sus puntos débiles y sus puntos fuertes, ¿no? Y en función de eso, tratar de, digamos, ocultar los débiles digamos, aprovecharse de los fuertes, ¿no? Claro, no es para cualquiera improvisar a ese nivel, ya cuando ya es otra la charla, estamos hablando de que el 90% de los tipos que están dentro de la cancha o te pegan bien en la pelota de media distancia o te dejan con uno menos o en cuanto a espacios, ya es el error, es un error grande de verdad, ya es Sí, otra la bueno, charla. estamos hablando de alto rendimiento, ojo, claro, si estamos hablando de formación, imagínate, estamos trabajando con chicos de 12 años, de 10 años, de 8 años, ahí no, ahí sí que hay que darles total libertad, que intenten en cualquier lado, que tengan, es diferente, ¿no? Ahí lo que estás es formando, ¿no? Ahí no tienes que, que pensar, digamos, en el resultado, ni tienes que pensar en que si se equivoca o no se equivoca, ahí hay que el chico tiene que intentar y divertirse. Otra cosa es alto rendimiento, que es lo que te estoy diciendo. En alto rendimiento tú tienes que saber dónde y cómo y cuándo hacer las cosas. Una consulta en cuanto a selección, quiero hacer una consulta cuando hablamos de países. Sí, Yo esta es una duda que tengo en general y me gustaría saber tu respuesta. Estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo hipotético. Se aproxima una Copa del Mundo, ¿no? sí. Y tenemos que hacer tenemos un ejemplo, tenemos 50 jugadores para elegir. ¿Cómo haces el examen para elegir los jugadores que tenés que llevar dentro de esos 50, por ejemplo? ¿En qué te fijas? ¿Tenés que un tipo de jerarquía? ¿Tenés que buscar el que esté mejor actual tiempo? ¿Qué es lo que ves? Vamos a ver, no es una cuestión, digamos, tú me estás diciendo, no, tengo 50 jugadores para elegir. Bueno, eso es entre comillas, tú no tienes 50, ¿no? Porque al final tú durante los últimos meses, durante los últimos 2 años, 3 años antes de una Copa del Mundo, ya has ido creando un grupo, digamos, un grupo de confianza, ¿no? Al final es cierto que tú puedes, dentro de lo que es una liga, puedes al final tener una lista de 50, seguir un grupo de 50, pero tú durante los años previos o los meses previos ya has ido generando un grupo de, pues eso, de 14, 20 jugadores que al final van a ser tu núcleo, digamos, van a ser tu núcleo de confianza. Entonces, salirte de eso es complejo, ¿no? Tú ya has ido jugando pues, torneos amistosos, tú ya has ido jugando fases de clasificación y tú ya has ido creando, como te digo, el grupo. Muchas veces la decisión viene dada dentro de esos 20, pues al final está claro que tienes, a mí lo que me ha pasado siempre en todas las Copas del Mundo que he estado, pues que bueno, pues ya tienes un núcleo de 8 o 10 jugadores que sabes seguro que van a ir a menos que se lesionen o a menos que suceda algo muy raro. Y normalmente tienes una duda entre 2 o 3 jugadores que depende de un poco en el momento de forma que llegan, en el momento bueno, pues que están en la liga, de las necesidades también de tu equipo, de también, imagínate, muchas veces también tomas las últimas decisiones que tomas antes de una Copa del Mundo, a veces pueden depender del sorteo, es decir, una vez que tú ves el sorteo que te ha tocado y los equipos que te pueden, contra los que te vas a enfrentar, a lo mejor para definir ese último jugador, esos últimos jugadores también tiene que ver. Entonces, ahí sí que puedes, digamos, pulir en el último momento, pero la verdad es que tú el grupo ya lo has creado mucho antes, ya vas con una idea muy definida y como mucho vas a tener eso, 1 o 2 dudas que puedes resolver en los últimos días, ¿no? ¿Existe eso? ¿Existe una prelista ante la duda? Supongamos que llegan los últimos días en los cuales se admite entrar un jugador y hay una posibilidad. ¿Existe una prelista de decir, bien, si pasa esto, tengo esta posibilidad de jugar? Si pasa Sí, esto, tengo esta posibilidad y los tengo reservados para mí, porque usualmente las prelistas no son, o sea, no salen al público, sino que usualmente incluso están en la cabeza del entrenador, pero ante la duda y la variable. no, de hecho, tú tienes que dar una prelista FIFA en este caso. Quiero Claro. decir, tú primero das una prelista de 25, creo recordar, no sé, 20 o 25, y tú de ahí sacas la lista definitiva de 14 o 16. Ha ido variando, ha habido Copas del Mundo que eran 16, Copas del Mundo que eran 14. Pero hay una prelista que tú entregas de 25 y si después en el caso de que haya algún lesionado hasta el último momento, tú puedes, digamos, de la lista esa de 14 o 16 definitiva, puedes cambiar, pero siempre tiene que ser alguien de la prelista de 25. Entonces, sí, claro, tú tienes ya las ideas muy, muy claras, ¿no? En ese aspecto, tú ya te vas formando tu idea, la idea de tu equipo en tu cabeza
Y normalmente, ya te digo, puedes tener una duda, máximo dos, pero al final, excepto ciertos países, vamos a poner Brasil, venga, pues Sí, Brasil puede hacer cuatro selecciones, da claro. igual, ahí sí puede haber muchas dudas. Pero el resto de los países, por lo general, Argentina, España, sí es cierto que puede haber un grupo de 25 o 30 que pueden ir varios jugadores, pero al final, digamos, el núcleo central está muy claro. Es decir, está claro que hay 10 o 11 jugadores que es muy raro que no vayan a ir, sería una sorpresa. Y después hay a lo mejor otro grupo de 7 8 jugadores que a lo mejor se van a pelear por 3 4 plazas, ¿no? Y ya en países medios pues al final la duda está de 14 jugadores puede estar entre 16, es decir, no Claro, tienes tanto donde escoger, ¿no? Es decir, al final, dependiendo del país donde estés, digamos, las cosas son más fáciles o más difíciles. Y cuando digo más difíciles, no lo digo como algo negativo. Al final, tener que escoger entre 40 jugadores o 50 jugadores, como Brasil, por ejemplo, que puedes escoger entre tantos, es difícil, pero es bueno el hecho de que tú puedas tener tantas opciones, ¿no? Claro, es duro tener que dejar gente fuera. Otras veces yo he trabajado en países donde iban 14 y si te lesionaba uno, pues ya tenías que llevar uno que sabías que no iba a jugar ni un minuto, ¿no? Porque ya no tenía el nivel suficiente, ¿no? Entonces, eh, también sí. influye mucho eso, el país donde estás y el nivel competitivo que pueden tener, ¿no? Claro, pasa que justamente ahí tenés el tema de que Brasil, bueno, espérame, pero Brasil para mí es la excepción, porque Brasil es un país que te puede tener 5 jugadores que los 5 estén nominados en su posición al mejor del mundo. O sea, Exacto. ese es el tema de Brasil. Creo que incluso Sí, no, el último tiene una mundial, cantidad de jugadores. Eh, te he dicho cinco, como probablemente te digo siete selecciones y los siete equipos de Brasil que podía presentar, probablemente de esos siete, los siete estarían entre los 12 mejores equipos del Mundial, seguro, seguro. creo que incluso el último mundial, el arquero que fue figura, que también había sido el mejor arquero en un año, había sido duda, o sea, sacar la cuenta la diferencia, creo que había sido duda para ir con el seleccionado. Y eso que es un tipo que en algún momento salió el mejor arquero del mundo y lo pones en cualquier otro país y va a estar toda la vida. Sí, ¿no? Estás hablando de William, claro. Fíjate, William, que llevaba ya varios años siendo mejor portero de la Liga Brasileña, pero por ejemplo, es que tenían a Guita, que para mí Guita a día de hoy Es lo mejor, sí, para es mí. el mejor. Yo lo he sufrido en mi época en Benfica y es buenísimo, tanto debajo de los palos como con los pies. Tenían a Diego Roncaglio, que fue jugador mío en Benfica y que es buenísimo. Se quedó fuera Leo Buiel, que es un portero que después también tuve en Benfica y es buenísimo. Eh, No, sí, es una bestialidad la lista que tiene. es decir, Dan asco. tienen 5, 6, 7, 8 porteros que jugarían en cualquiera de las otras selecciones, ¿no? Es decir, y lo mismo, pues te hablo de pivos, alas, cierres. En ese aspecto está claro que a día de hoy, en cuanto a número de jugadores y calidad de los jugadores, siguen siendo los números uno. Es donde los que más jugadores tienen más cantidad y probablemente más calidad. Entonces, lo cual no te garantiza ganar. Fíjate lo que han tardado en volver a ganar desde 2012, ¿no? Es decir, el hecho de tener los mejores jugadores no te garantiza ser campeón, porque bueno, cada vez es más difícil, ¿no? Al final todos los equipos han evolucionado y no solo Brasil, fíjate, España lo que está sufriendo últimamente, que lleva Sí, desde bastante. 2004 sin Sí. ganar y desde 2012 sin llegar a una final, ¿no? Eh, Cada vez está más complicado. Ahora hay nuevas potencias emergentes. Argentina, Bueno, Argentina lleva años, ¿no? Hay que pensar que lleva tres finales consecutivas. Eso no es casualidad. Portugal, el trabajo que está haciendo es increíble. No nos olvidemos de Rusia, que ahora con el tema de la guerra de Ucrania están, digamos, fuera de las competiciones, pero tiene un equipazo. Irán, para mí, es un Marruecos, equipazo. Marruecos, Marruecos, que es Marruecos una potencia emergente. ¿Eh? es una bestialidad Marruecos lo que juega. Sí, sí, es un nuevo país emergente que todavía no tiene a lo mejor esa tradición, pero que en los próximos años se habla de que probablemente la próxima Copa del Mundo será allí y estoy convencido de que va a ser un equipo que en los próximos años va a estar en los puestos, digamos, más altos de la clasificación, seguro, ¿no? Entonces, ya digo, cada vez es más complicado para todo el mundo
y porque también hay más igualdad, ¿no? Todos los equipos han crecido, todos los equipos ya han mejorado a nivel táctico y no es fácil, ¿no? Pasa que el futsal también yo creo que estos últimos años se ha desarrollado mucho más. A ver, teniendo en cuenta de que yo, por ejemplo, miro las dos, yo miro AMF y FIFUSA y FIFA, miro ambas competiciones, estoy al tanto de todas, Sí. y en ambas se ha desarrollado un montón. Hoy se terminó el Mundial Sub-20 de lo que vendría siendo FIFA y también se terminó el Mundial Sub-20 de lo que fue la AMF y fueron partidazos los dos. Colombia llegó a dos finales, salió campeón del último Mundial de FIFUSA, ¿no? Hay una igualdad impresionante. Sí, porque digo, porque bueno, los equipos han crecido. Bueno, Sudamérica siempre ha sido eh, un lugar donde bueno, pues, ha habido equipos muy buenos. Ya no solo Brasil, Argentina, Paraguay tiene una tradición Sí. tremenda. Ahora, como tú decías, Venezuela y Colombia últimamente han crecido muchísimo, se han convertido en potencias mundiales. Uruguay siempre va a estar ahí. Chile parece que De a está poco. trabajando muy bien, que está creciendo. No nos olvidemos de otros países como Ecuador, Perú y alguno más que se me escapa ahora mismo. En Centroamérica, Costa Rica lleva años también trabajando muy bien. Panamá está en las últimas Copas del Mundo. Este Eh, último mundial la rompieron lo de Costa Rica. sí, Hicieron sí, partidazos. pues, por eso te digo. Y después, bueno, Asia lleva muchos años, los últimos 10 años, 15 años, invirtiendo muchísimo, están invirtiendo mucho dinero, trayendo técnicos, trayendo jugadores extranjeros. Eh, Ahora tú ves no solo la Liga China, la Liga de Arabia Saudí, que está invirtiendo muchísimo dinero en jugadores y entrenadores. La liga tailandesa es una liga muy fuerte, la liga japonesa, la liga iraní es la mejor de Asia probablemente, la liga de Indonesia está creciendo mucho. Entonces, y Asia es donde más está creciendo el futsal, donde más dinero se está gastando, donde más dinero se está invirtiendo. África, como tú decías, el tema de Marruecos, yo creo que va a ser el inicio. Marruecos, Egipto, Libia, y yo espero que le siga algún país más. Entonces, bueno, se está convirtiendo en un deporte global y creo que eso es bueno para todos, ¿no? Me gustaría ver que en Europa También. A más Europa países, hace falta. sobre todo el norte de Europa, Alemania, Inglaterra Países y Bajos. países nórdicos, los países, sí, pero bueno, Países Bajos ya bueno, tiene más tradición, ¿no? No hay que olvidar que Países Bajos ya en los 90 era un equipo de los mejores del mundo, Sí. después pasó una pequeña crisis, pero por ejemplo lo de Francia ha sido creo que muy bueno. Sería bueno para todo el mundo que la liga francesa creciera, que el futsal fuera mucho más popular en Francia y por ende, si consiguiéramos que la popularidad del futsal creciera en Alemania, en Inglaterra y en los países nórdicos, creo que sería el último, digamos, paso definitivo para que ya nuestro deporte tenga el reconocimiento que creo que hace mucho tiempo se merece, ¿no? Sí, Inglaterra, bueno, yo creo que es justamente estábamos hablando con eso, porque bueno, con esto de las charlas y todo eso, he charlado con varios chicos, e Inglaterra es el único lugar donde hay un hueco que hace falta que se cubra. Tiene su liga, pero no es lo mismo que de verdad si se pusieran a desarrollar esa liga. Antes de hacerte una pregunta, antes quiero aclarar, es verdad lo de la Liga Arabia, yo lo veo muy presente acá en Argentina, vieron hace poco y se llevaron tres chicos del último campeón de la Copa Argentina, que eso antes no se veía tanto, pero de golpe llegaron, el Al Nassr llegó y se llevó al Delete, que es un jugadorazo, y lo llevaron para su liga nomás y son jugadorazos, no son jugadores normales. Sí, pero bueno, pero es que han pagado Sí, 250.000 euros de traspaso por Pani Varela, que sí, sí, es sí. supuestamente el último mejor jugador del mundo. Qué Han jugador. pagado la cláusula de rescisión de Clever, que era uno de los mejores jugadores del Palma, del equipo campeón de Europa, del Palma Futsal. Han pagado la cláusula de Douglas Junior, el cierre brasileño de Kazajistán, y están pagando unos salarios galácticos, ¿no? Entonces, bueno, eso demuestra un poco la apuesta que se está haciendo en muchos países por nuestro deporte y creo que es bueno para todos, ¿no? Cuanto más dinero se invierta, más profesional va a ser el deporte y también más exposición vamos a tener, ¿no? Y creo, como te decía, creo que nuestro deporte ya hace años que merece más de lo que realmente está teniendo y es bueno para todos, ¿no? Qué jugador Pani. Qué jugador Pani. No lo puedo creer. Yo cuando lo vi jugar dije, no puedo creer el tiempo que estoy mirando.
antes de hacerte una pregunta, te quiero hacer una consulta. Quiero retrasar un poco la charla para una de las últimas preguntas. Estábamos hablando del tema de una selección, cuando ya tenés una selección grande enfrente. ¿Cómo es saber que te puede enfrentar, por ejemplo, con una selección capaz no de tal nivel, a un Ricardinho, por ejemplo? ¿Cómo se trabaja eso? Teniendo en cuenta la selección que no todos compiten de igual a igual con Portugal. Hombre, el problema es que cuando tú te enfrentas a Portugal no puedes centrarte solo en Ricardinho, ¿no? Está claro que Claro, probablemente defender a Ricardinho no voy a decir que es indefendible, pero es muy difícil, ¿no? Ricardinho ha marcado una época en el futsal, ¿no? Son jugadores que son eternos, Ricardinho, Falcao, son jugadores que además no solo yo les doy mucho valor, no solo por lo buenos que son o que eran, sino por lo que nos han dado. Quiero decir, no hay que olvidar jugadores como Ricardinho y como Falcao, que han sido la imagen, el santo y seña de nuestro deporte, ¿no? Al final, nuestro deporte se ha podido vender, entre comillas, hemos podido exponernos por gente como ellos, ¿no? Y hemos llegado a cotas de popularidad grandes gracias a gente como Falcao, a gente como Ricardinho, ¿no? Entonces creo que le tenemos que estar muy agradecidos a este tipo de jugadores, ¿no? Quizás ahora claro. en este momento, habiendo jugadores muy buenos que los hay, nos falta Una figura. más que una figura, que hay figuras, Sí. nos falta alguien que venda, que sea capaz de vender este deporte, ¿no? Y en ese aspecto, pues eso, yo echo en falta un jugador de ese perfil, ¿no? De Ricardinho o de Falcao. Pero bueno, a tu pregunta, ¿cómo afrontas un partido? No puedes centrarte solo en defender a Ricardinho, ¿sabes por qué? Porque al final, tarde o temprano, durante el partido, seguramente se va a ir una o dos o tres veces, lo que al final lo que tratas es tratar de anularlo el mayor número de veces posible, pero al final normalmente este tipo de jugadores no juegan solos, quiero decir, juegan ya en selecciones de que por sí son muy potentes y es muy difícil, digamos, centrarte en un solo jugador, ¿no? Entonces, al final, cuando este tipo de partidos no te centras solo en un jugador, lo que es cierto, bueno, que si le das pues, ciertas directrices a tus jugadores, pues bueno, pues trabajas mucho el tema del scouting, de vídeos y bueno, buscas a lo mejor pautas de comportamiento que pueda tener y que te puedan ayudar, entre comillas, a frenarlo un poco, sabiendo que es imposible frenarlo, Ya ¿no? se sabe que, ya se sabe que entras con un gol menos, con un gol adentro. Ya se sabe que Hombre, entras. no es eso, pero bueno, al final son jugadores que no vas a poder defender en situaciones individuales. Me refiero, al final vas a tener que trabajar con muchas ayudas, con coberturas, con disciplina, con sacrificio, corriendo y no te queda otra, ¿no? Al final son jugadores que, por mucho que quieras, como te decía, te van a driblar no una vez, sino varias veces durante el partido. Ahora lo que tienes que es que crear una red, digamos, de coberturas, de ayudas, de tal manera que si regatea uno, haya otro que está cerca para allá para ayudar y al final, pues, dificultar todas sus situaciones, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Y ya te digo, Como, como te digo. como Y el Ucrania este problema, mundial. ¿cómo? Como Ucrania este mundial que hizo eso. Claro. Sí, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, al final, pero como te decía, al final el problema es ese, que Ricardinho jugaba en un equipo que tenía muy buenos compañeros al lado. Entonces, al final, eso dificulta, porque al final, si tú me dices, no, es un equipo de un jugador, pues bueno, hasta cierto punto puedes diseñar cosas para tratar de anularlo, pero lo normal es que este tipo de jugadores jueguen en equipos muy potentes que si tú haces ayudas, tú haces situaciones de mucha cobertura, pues van a girar el balón al otro lado y va a haber otros jugadores muy buenos completamente solo, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Ya te digo, y no puedes centrarte solo en un jugador. Claro. Bueno, profe, ya tenemos por acá, por tiempo de acá, ya tenemos que estar cerrando. Muchas gracias por venir. Está Mm. otra vez invitado, pero porque le quiero hacer 30 millones de preguntas sobre su historia. Te creo que le preguntaría 3 horas más, 4 horas más. Así que está invitado de vuelta acá cuando quieras. Muchas gracias por venir. Perfecto, pues muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer y nada, espero que haya sido tan ameno para ti como lo ha sido para mí. No, sí, sí, tengo 30 millones. Respondió la pregunta que quería, pero tengo 30 millones de preguntas más. Nada, y a la gente que está viendo esto, lo mismo. Mucho amor y procuren ser felices. Muchas gracias. Chao, profe. Chao.